Capítulo 4. El nacimiento de la 13ª Flota. El edificio del Cuartel General Operativo Conjunto de la Alianza de Planetas Libres se extendía 55 pisos sobre el nivel del suelo y 80 pisos por debajo de él, situado en la zona climática caducifolia del hemisferio norte del planeta Heinessen. A su alrededor se ubicaban de manera ordenada los edificios del Cuartel General de Ciencia y Tecnología, el Cuartel General del Servicio de Retaguardia, el Centro de Mando, el Control de Defensa Espacial, la Academia Militar y el Centro de Mando de Defensa de la capital. Estos edificios formaban una zona que era el centro de los asuntos militares, a unos 100 kilómetros del corazón de la capital, Heinessen-Polis. En un salón de actos que ocupaba el espacio de 4 de los pisos subterráneos del edificio del Cuartel General de Operaciones Conjuntas, estaba a punto de comenzar un homenaje para aquellos que habían muerto en la batalla de Astarte. Era una hermosa tarde con un cielo azul y despejado, 2 días después de que la fuerza de la Alianza enviada al sistema Astarte hubiera regresado como un remanente agotado, habiendo perdido el 60% de su fuerza. El carril que se dirigía hacia el vestíbulo estaba lleno de multitudes de asistentes. Estaban presentes las familias de los fallecidos y desaparecidos, así como el personal gubernamental y militar. Entre ellos se encontraba también la figura de Yang Wenli. Mientras respondía apropiadamente a la gente que se acercaba a hablar con él, Yang levantó la vista para ver la gran extensión del cielo azul. Aunque no podía verlos, innumerables satélites militares volaban silenciosamente sobre el espacio por encima de las muchas capas de la atmósfera. Entre ellos estaban los 12 satélites interceptores que juntos formaban el collar de Artemisa, ese gigantesco motor de asesinato y destrucción controlado por el Centro de Mando y Control de Defensa Espacial, del que se jactaban los líderes militares de la Alianza. Mientras tengamos esto, el planeta Heinessen es inexpugnable. Cada vez que lo escuchaba, Yang recordaba la historia pasada y cómo la mayoría de las fortalezas apodadas inexpugnables se habían derrumbado en medio de las devoradoras llamas del juicio. ¿Realmente pensaban que ser militarmente fuerte era algo de lo que presumir? Yang se abofeteó ligeramente ambas mejillas con sus manos. Se sentía como si no estuviera completamente despierto. Había dormido 16 horas seguidas, pero se había mantenido despierto durante 60 horas antes de eso. Tampoco comía bien. Su estómago no se sentía muy bien, así que todo lo que había consumido era una sopa de verduras que Julian había calentado para él. Se había desmayado en la cama tan pronto como regresó a la vivienda oficial. Luego se marchó para acudir a ese lugar apenas 1 hora después de despertarse. Y ahora que lo pensaba, no podía recordar haber tenido ninguna conversación decente con el joven del que se había convertido en guardián. Oh, bueno, supongo que esto me convierte en un fracaso como padre. Mientras pensaba así, alguien le dio una palmadita en el hombro. Cuando se dio la vuelta, el contraalmirante Alex Castelnau, su superior de la academia, estaba allí de pie, sonriendo. Parece que el héroe de Astarte aún no se ha despertado completamente. ¿Quién es el héroe? La persona que está frente a mí. Probablemente no has tenido tiempo de ver las noticias todavía, pero eso es lo que todo el campo del periodismo está escribiendo sobre ti. Yo soy un general derrotado. Así es, dijo Castelnau. La Marina de la Alianza fue derrotada. Por eso necesitamos un héroe. Aunque con una gran victoria, la cosa no habría llegado tan lejos como necesitar uno, ¿sabes? Eso es porque cuando perdemos, tenemos que apartar los ojos del público del panorama general.
Probablemente fue lo mismo con el fácil. El tono irónico era muy característico de Castelnau. Era un hombre de 35 años, de mediana estatura y aspecto saludable, que trabajaba como ayudante principal y segundo al mando del mariscal Sidney Stollett, director del Cuartel General Conjunto de Operaciones Militares de la Alianza, con más experiencia en el trabajo de oficina que en el servicio de primera línea. Era un hombre de gran habilidad cuando se trataba de organizar proyectos y tratar con la burocracia. No había duda de que su futuro estaba en el puesto de director en el Cuartel General de Retaguardia. ¿Está bien que estés aquí?, preguntó Young. Siendo ayudante general, aunque eso signifique chico de los recados. Pensé que estarías ocupado, pero... Bajo un ligero contraataque, el burócrata militar capaz devolvió una sonrisa sutilmente formada. Bueno, este programa está siendo dirigido por la Oficina de Ceremonias. No es para los soldados y ni siquiera para las familias. El más emocionado por todo esto es Su Excelencia, el presidente del Comité de Defensa. Porque, si se me permite decirlo, todo esto es un espectáculo político para el presidente, ya que su objetivo es dirigir la próxima administración. La cara del presidente del Comité de Defensa, Job Trunich, apareció en los recuerdos de ambos. Un político alto, guapo y joven de 41 años. Un hombre enérgico, argumentativo y de línea dura contra el imperio. La mitad de los que lo conocieron lo elogiaron como un orador elocuente. La otra mitad lo odiaba por ser un sofista. El actual jefe de Estado de la Alianza era el presidente del Consejo Supremo, Royal Sanford, un político anciano que se había alzado a través de la lucha política para ser un moderador. Sobre todo estaba dedicado a hacer respetar los precedentes y los procedimientos, ya que de alguna forma carecía de vigor. La luz del escenario estaba comenzando a brillar sobre Trunich como el líder de la siguiente generación. Pero tener que escuchar la palabrería estúpida e insípida de ese hombre es peor que pasar la noche en vela, dijo Castelnau con asco. Aunque él estaba en el ejército, su opinión sobre el asunto era la minoritaria. Trunich puede haber sido un sabueso publicitario, pero hablaba apasionadamente de proporcionar amplias instalaciones para los militares y de aplastar el imperio, y entre aquellos cuyo afecto se ganaba, muchos eran soldados uniformados. Young también era uno de la minoría. Dentro del auditorio, los dos hombres estaban sentados muy separados. Castelnau se sentaba detrás del director Stollett en los asientos reservados para los invitados de honor, mientras que Young estaba al frente y en el centro, justo debajo del podio. La ceremonia había comenzado de una forma convencional y procedía de una forma convencional. El presidente del Consejo Sanford dejó el escenario tras la monótona lectura de un discurso sin emoción, preparado por burócratas. Entonces el consejero Trunich apareció sobre el escenario. Ante la mera aparición de ese hombre, el aire en el auditorio se volvió cargado y la gente comenzó a aplaudir, mucho más fuerte que el aplauso para el presidente Sanford. Trunich, que no llevaba ningún discurso preparado, llamó la atención de los 60.000 asistentes con una voz rica y sonora. Ciudadanos y soldados, ¿cuál es el propósito para el que nos hemos apresurado para reunirnos en este lugar? Para dar paz a ese 1,5 millones de espíritus heroicos que tan valientemente entregaron sus vidas en la región estelar Astarte. Puesto que fue para proteger la libertad y la paz de su país, que ellos entregaron sus valiosas vidas. Solo estaba en este punto del discurso, y Young ya estaba deseando poder taparse los oídos. Se preguntaba si esta situación, en la que los oyentes se inclinaban ante las palabras vacías y floridas,
mientras su interlocutor se sentía perfectamente a gusto exhibiéndolas, había sido parte de la herencia de la humanidad desde los días de la antigua Grecia. Acabo de decir, sus preciosas vidas. Y verdaderamente, la vida es algo que siempre debe ser respetado. Pero amigos, murieron para mostrar a los que nos quedamos atrás que aún existen cosas más preciosas que la vida de un individuo. ¿Cuáles son? Son nuestro país y nuestra libertad. Sus muertes fueron hermosas, precisamente porque se apartaron y dieron su vida por una causa grande y noble. Eran buenos maridos, eran buenos padres, buenos hijos y buenos novios. Tenían derecho a tener una vida larga y satisfactoria. Sin embargo, dejando de lado ese derecho, partieron al campo de batalla y allí entregaron sus vidas. Ciudadanos, si se me permite el atrevimiento de preguntar, ¿por qué murieron 1.500.000 soldados? Porque el comando operacional de los líderes apestaba, murmuró Yang, siendo en ese momento su voz un poco fuerte para un comentario privado. Expresiones de asombro aparecieron en las caras de algunas de las personas que lo rodeaban, y un joven oficial de pelo negro le echó un vistazo. Los ojos de Yang se encontraron con esa mirada de frente, y su dueño, nervioso, miró rápidamente hacia el podio. Y desde donde estaba mirando, el discurso del presidente del Comité de Defensa todavía se alargaba más. La cara de Trunich estaba enrojecida. Había un brillo de autointoxicación en sus ojos. Sí, ya he dicho la respuesta. Fue en defensa de la patria y de la libertad que entregaron sus vidas. ¿Hay alguna muerte más digna que esta de la palabra noble? ¿Hay algo más que nos hable tan elocuentemente de lo mezquino que es vivir solo para uno mismo y morir solo para uno mismo? Todos ustedes deben recordar que el país es lo que hace posible al individuo. Eso es lo que excede incluso a la vida en importancia. Tengan en cuenta esta verdad. Y lo que quiero decir en voz alta es lo siguiente: ese país y esa libertad merecen ser protegidos, incluso a costa de vidas humanas. Que nuestra batalla es justa. A aquellos de ustedes que se autodenominan pacifistas, exigiendo que hagamos las paces con el imperio. A aquellos de ustedes que se autodenominan idealistas, pensando que es posible coexistir con el absolutismo tiránico. Les digo, despierten de sus delirios. Cualquiera que sea su motivación para lo que hace, el resultado es una pérdida de la fuerza de la alianza, y eso beneficia al imperio. En el imperio se suprimen las ideologías antibélicas y pacifistas. Es porque nuestra alianza es una nación libre en la que incluso se permite la oposición a la política nacional. No se aprovechen de eso. No hay nada más fácil que abogar por la paz con palabras. Hay una cosa, pensó Yang: esconderse en un lugar seguro y abogar por la guerra. Yang podía sentir la excitación de la multitud que lo rodeaba, aumentando a cada momento como un río que se elevaba. Él había tenido suficiente, pero los agitadores, al parecer, nunca perdían apoyo, sin importar la época o los tiempos. Si puedo ser tan audaz, todos aquellos que se oponen a esta guerra justa para derribar el absolutismo tiránico del Imperio Galáctico están minando al país. Son indignos de su ciudadanía, nuestra orgullosa alianza. Solo aquellos que luchan sin miedo frente a la muerte para proteger nuestra sociedad libre y nuestra administración que la garantiza son verdaderos ciudadanos de la alianza. Los cobardes que carecen de esa preparación avergüenzan al espíritu de estos héroes. Esta alianza fue forjada y construida por nuestros antepasados. Conocemos la historia, sabemos cómo nuestros antepasados pagaron por su libertad con sangre. Nuestra patria con su gran historia. Nuestra patria libre. ¿No nos levantaremos y lucharemos para defender lo único que vale la pena defender? Luchemos ahora por la patria. Salve la alianza, salve a la república, abajo el imperio.
Con cada grito del presidente del Comité de Defensa, la razón de los oyentes se desvanecía como la paja. Agitadas olas de exuberancia elevaron los cuerpos de 60.000 personas que se levantaron de sus asientos para unirse a Trunich en sus vítores, con sus bocas abiertas de tal manera que probablemente pudieran verse hasta sus muelas. ¡Salve la Alianza! ¡Salve la República! ¡Abajo el Imperio! Un bosque de incontables brazos hizo que las boinas danzaran en el aire. Hubo un capricho de aplausos y vítores. En medio del frenesí, Yang permaneció en silencio, decididamente sentado. Sus ojos negros se fijaron fríamente en el guerrero que estaba en el podio. Los dos brazos de Trunich se elevaron en respuesta a la excitación de todo el auditorio, y luego su mirada se posó en la primera fila de espectadores. Por un instante, el brillo de sus ojos se volvió duro, mostrando asco, y las comisuras de sus labios se apretaron. Había reconocido a ese joven oficial en su campo de visión, que aún estaba sentado. Si Yang hubiera estado sentado en la parte de atrás, probablemente no lo habrían notado, pero estaba en la primera fila. Un rebelde descarado sentado justo debajo de la nariz del sublime patriotismo encarnado. Un oficial de mediana edad le gritó a Yang: «Oficial, ¿por qué no está de pie?». Llevaba la insignia del comodoro, igual que Yang. Cambiando su mirada, contestó Yang en voz baja: «Este es un país libre. Debería ser libre de no levantarme cuando no quiera. Solo estoy ejerciendo esa libertad». «Bueno, entonces, ¿por qué no quieres ponerte de pie?». «Estoy ejerciendo mi libertad de no responder». Yang sabía que era una respuesta inteligente, incluso para él. Castelnau probablemente se habría reído y habría dicho: «Eso fue bastante incómodo, incluso como una muestra de resistencia». Yang, sin embargo, no tenía entusiasmo para comportarse como un adulto aquí. No quería ponerse de pie, no quería aplaudir, y tampoco quería gritar «Salve la Alianza», sino conmoverse por el discurso de Trunich era suficiente para merecer la crítica de su patriotismo. ¿Qué otra respuesta podría dar salvo «lo que tú digas»? Los adultos nunca fueron los que le gritaron que el Kaiser estaba desnudo. Siempre fue un niño. «¿Qué intentas?». Justo cuando el comodoro de mediana edad comenzaba a gritarle de nuevo, Trunich en el podio bajó los brazos. Hizo un leve gesto hacia la multitud, ambas manos abiertas, y mientras lo hacía el nivel de excitación bajó, y una silenciosa quietud empezó a sofocar todo el ruido. La gente bajó la cabeza. Incluso el comodoro de mediana edad que había estado mirando a Yang tomó asiento, sus gruesas y carnosas mejillas temblando de descontento. «Damas y caballeros», el presidente del Comité de Defensa volvió a abrir la boca en el podio. Entre los gritos y el largo discurso, su boca se había secado, dejando su melodiosa voz ronca. Después de toser una vez, comenzó a hablar. «Nuestra arma más poderosa es la voluntad unificada de todo el pueblo. Con nuestro país libre y nuestro sistema de gobierno republicano elegido democráticamente, no podemos imponerles ningún objetivo, por muy noble que sea. Cada uno de ustedes tiene la libertad de oponerse al Estado, pero esto debería ser obvio para toda la gente consciente. La verdadera libertad significa dejar de lado nuestros egoísmos mezquinos, unirnos y avanzar como uno solo hacia una meta común. Damas y caballeros». La razón por la que Trunich cerró la boca en ese momento no fue por su boca seca. Fue porque había visto a una mujer caminando por el pasillo hacia el podio, sola. Era una mujer joven de pelo castaño claro y lo suficientemente guapa como para que la mitad de los hombres con los que se cruzaba en la calle giraran la cabeza al verla pasar. A ambos lados del pasillo por el que pasaba, surgió un bajo y sospechoso movimiento de susurros, extendiéndose hacia afuera a través de la multitud como ondulaciones.
¿Quién es esa mujer? ¿Qué está haciendo? Yang, al igual que los demás oyentes, también miró a la mujer, pensando que cualquier cosa era mejor que mirar la cara de Trunich, pero cuando la vio, no pudo evitar levantar las cejas ligeramente. Era una cara que recordaba muy bien. «Señor presidente del Comité de Defensa», dijo, llamando al podio con una voz de mezzosoprano, que tenía un timbre agradable y persistente. «Mi nombre es Jessica Edwards. Soy, o era, la prometida de Jean Robert Lapp, oficial de la Sexta Flota, que murió en la batalla de Astarte». «Vaya, eso es». El elocuente líder de la nueva generación se encontró sin palabras. «Es una pena terrible, señora, pero...». El presidente del Comité de Defensa miró, confuso a su alrededor, en el vasto salón de asambleas, sin que sus palabras llegaran a ninguna parte. La multitud de 60.000 oyentes respondió con 60.000 silencios. Todos ellos contenían el aliento mientras miraban a esta joven, desolada por su prometido. «No necesito consuelo, presidente, porque mi prometido murió noblemente defendiendo su país». Jessica calmó en silencio la incomodidad del presidente y una expresión de alivio descuidada apareció en la cara de Trunich. «Ah, eso es cierto. Bueno, entonces debería ser considerada un modelo a seguir para todas las mujeres jóvenes en el frente de la casa. Un espíritu tan loable será recompensado con creces». En ese momento, Yang quería cerrar los ojos ante ese hombre tan desvergonzado. Todo lo que podía pensar era: nada es imposible si no tienes vergüenza. Jessica, por otro lado, parecía serena. «Muchas gracias. Vine hoy aquí porque hay una pregunta, y solo una pregunta, que me gustaría que usted respondiera». «¿Oh? ¿Qué clase de pregunta sería esa? Espero que sea una que pueda responder». «¿Dónde estaba usted?» Trunich parpadeó. Así también lo hicieron muchos de los espectadores, incapaces de discernir la intención de la pregunta. «¿Qué ha dicho?» «Mi prometido fue al campo de batalla para proteger a su país y ahora no está en ningún lugar de este mundo. Consejero Trunich, ¿dónde está usted ahora? Usted, con sus elogios a la muerte, ¿dónde está?» «Señorita», el consejero y presidente del Comité de Defensa pareció acobardarse ante la vista de todos. «¿Y su familia?», continuó la joven incansable. «He ofrecido a mi prometido como sacrificio. A usted, que predica a la gente la necesidad de sacrificarse, le pregunto, ¿dónde está su familia? No niego ni una sola de las palabras que ha dicho aquí hoy, pero ¿las está viviendo?». «¡Seguridad!», gritó Trunich, mirando a la derecha y después a izquierda. «Esta señorita está muy afectada. Escóltenla a otra habitación. Mi discurso ha terminado. Himno nacional. Toquen el himno nacional». Alguien agarró a Jessica del brazo. Ella iba a tratar de zafarse, pero se rindió al ver la cara del hombre. «Vamos», le dijo Yang Wenli en voz baja. «No creo que este sea un lugar en el que debas estar». Una música conmovedora, con una gran capacidad de exaltar, comenzaba a llenar el salón de actos. Era Bandera de la Libertad, Gente de la Libertad, el himno nacional de la Alianza de Planetas Libres. Amigos míos, algún día al opresor derrocaremos y en mundos liberados levantaremos la bandera de la libertad. Ahora luchamos por un futuro brillante. Hoy
luchamos por un mañana fructífero. Amigos, cantemos la alabanza al alma de la libertad. Amigos, cantemos el espectáculo del alma de la libertad. La multitud comenzó a cantar al ritmo de la música. A diferencia de los gritos caóticos de hace unos momentos, esta era una melodía rica y unida. Desde más allá de la oscuridad de la tiranía, con nuestras manos traigamos el amanecer de la libertad. Las espaldas giraron en el podio. Jan y Jessica caminaron por el pasillo hacia la salida. Los asistentes miraron a los dos mientras pasaban. Luego inmediatamente volvieron la mirada hacia el podio y continuaron cantando. Cuando la puerta que se había abierto silenciosamente entre ellos se cerró, sobre sus espaldas escucharon la línea final del himno nacional. Oh, somos gente de libertad, por la eternidad inconquistable.